Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass que lleva por título El rol del Document Controller en el mercado laboral actual y que nos imparte la profesora Vanessa Verdugo. Y bienvenidos también en esta feria de másteres y posgrados de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo soy Ariadna Morente, coordinadora del curso de especialización en Document Controller Gestor de la Información Industrial, curso en el que se enmarca esta masterclass que vamos a tener hoy. Y antes de iniciar con esta masterclass, me gustaría comentaros sobre este curso de especialización. Y en realidad ya veréis que esta masterclass nos hablará en profundidad del rol del Document Controller y también de las oportunidades laborales, que son muchas las que nos abre, pero me gustaría comentar brevemente por qué estudiar esta especialización en nuestra institución. Pues porque somos una institución con más de 20 años de experiencia impartiendo docencia en el ámbito de la archivística, la gestión documental y de la información de forma exclusiva. Además, esta es una formación 100% online en la que os presentamos una especialización en gestión de la documentación industrial que tiene, como veremos hoy, una alta demanda en el sector privado. Os presentamos, por lo tanto, un curso de especialización universitaria. ¿Y cuál es la metodología de este curso? Pues lo hemos dicho, un curso 100% online, en un entorno virtual con una plataforma Moodle, lo que os permite un proceso formativo a distancia. Tenéis una gran flexibilidad en el estudio y disponéis de una plataforma accesible a través de Internet con un navegador estándar y que está operativa 24 horas los 7 días de la semana. En este curso, además, se os guía y se os orienta durante toda la formación, proporcionándoos apoyo y comunicación constante, tanto con la docente como con coordinación. Y además se os facilita contenido teórico y recursos adicionales, como pueden ser foros, chats, clases virtuales, todo ello facilitando un mejor aprendizaje. ¿Y cuál es la información general de este curso? Pues, como hemos ido diciendo, es 100% online con docencia síncrona. Eso son clases en directo con el profesorado. Estas sesiones no son obligatorias, por lo que tendréis las grabaciones disponibles en la plataforma. Sin embargo, son muy recomendables para poder interactuar con la docente y los compañeros y las compañeras. ¿Cuáles son las fechas de inicio? Pues del 2 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2024. El horario de estas docencias síncronas son los lunes y miércoles de 6 a 8 en horario español peninsular. Tiene un total de 5 créditos, lo que son 125 horas, y la imparte la profesora Vanessa Verdugo, quien hoy tenemos el lujo de tener con nosotros. ¿Cuál es el idioma? Pues 100% en español y tiene un precio de 620 euros, pero disponéis de múltiples descuentos y bonificaciones para colectivos. Además, esta también es una formación bonificable con Fundae. Y hoy hablaremos en extenso de las salidas profesionales. Sin embargo, algunos apuntes que me gustaría realizar. Esta formación os permite tener un currículum mucho más competitivo. Es una formación específica para cumplir requisitos del mercado laboral que además, ¿no? Se introduce esta figura del Document Controller en auge. Además, como os comentaba, es bonificable con Fundae y realizar este curso os permite acceder a la bolsa de trabajo para alumnado y exalumnado. Y disponéis además de descuentos especiales y acumulables. Y ahora sí, por mi parte, muchas gracias. Si hay dudas respecto a estas cuestiones, las resolveremos al final. Tendréis los correos también en el chat, por lo tanto, estad atentos y atentas. Y empezaremos así pues a presentar la masterclass, como decíamos, que tiene por título, ¿de acuerdo?, el rol del Document Controller en el mercado laboral actual. Nos la imparte Vanessa Verdugo, quien tiene más de 12 años de experiencia implantando sistemas de gestión documental en grandes empresas del sector de la ingeniería y las infraestructuras, algunas como Sener Ingeniería en Bilbao, Acciona en Madrid o Rincanri Las Palmas.
Todas ellas han contado con su experiencia para llevar a cabo proyectos en el sector de las energías renovables, infraestructuras civiles o generación de energías convencionales. Plantas construidas en países como Estados Unidos, México, Marruecos, Sudáfrica, Noruega o España. Actualmente es analista funcional de gestión documental y datos en DXC Technology y consultora en estrategia de gestión de información y datos en Biconsultia. Además, como hemos dicho, es la docente responsable del curso de especialización que hoy os presentamos. Ahora le cederé, por lo tanto, la palabra a Vanessa para impartir esta masterclass y que nos informe asimismo también de esta formación, de a quién va dirigida, qué plan de estudio tienes y, por supuesto, pues estas salidas laborales. Vanessa, cuando quieras, muchísimas gracias. Gracias, Ariadna, como siempre, porque es la jefa, la que nos mueve a todos, así que agradecerle todo su trabajo que siempre está detrás. Eso vaya por delante. Después, agradeceros a todos el ratito que vamos a estar aquí esta hora. He visto que está por ahí conectada gente del antiguo curso, he visto a Pachi por ahí, así que no se me vaya, porque al final del curso les vamos a dar voz, porque, bueno, pues Ariadna y yo os contamos las veleidades y las bondades del curso, pero sí que estaría bien que os lo contaran ellos también como alumnos y como, bueno, pues su aprovechamiento, a dónde ha ido a parar, ¿no? No solo hago un curso y ya está. Os voy a compartir una presentación. Bueno, tenemos dos, pero si te parece, Ariadna, voy a empezar con la mía para ponerles en contexto. Y sobre todo deciros, antes que nada, que este curso es participativo de los de verdad. Es decir, aunque estemos online, es un curso en el que se tiene en cuenta el alumnado, su experiencia, aportación también al curso. Se intenta hacer lo más interactivo posible, en el que además pues, haya una sinergia entre los propios compañeros, porque quizá pues surjan unos puestos de trabajo, demás, pero bueno, vamos a verlo con datos para que bueno, pues os ponga en contexto y veréis la importancia de este rol que existe desde hace años en el mercado, desde hace algunos años también en España, pero bueno, que todavía no tiene, yo creo, la difusión que se merece. Vamos a ponerlo. Os voy a compartir toda mi pantalla. Vale, ¿se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? Ay, no sé si... Sí, Vanessa, se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decíamos anteriormente, vamos a los datos, ¿no? Si sois usuarios de LinkedIn y si no lo sois, os recomiendo que os generéis un perfil porque es la red social profesional por antonomasia que se mueve a lo largo y ancho de todo el mundo para cualquier posición, pero especialmente para este tipo de posiciones. Yo tengo una búsqueda actualizada el 26 de mayo, de hace un par de días, y bueno, pues si tú arrojas la oferta, señalas Document Control en todo el mundo, llegamos a encontrar, esto no tiene ningún sesgo, ni lo he filtrado más específicamente porque es alrededor del mundo, y bueno, pues dentro de los Document Control hay diferentes especialidades, diferentes puestos, diferentes escalas, que eso se ve en el curso, pero a grosso modo nos arroja, los grandes números, nos arrojan más de 80.000 ofertas de Document Controller. Vamos a ver ahora la comparativa con otros años. Si buscamos en España, pues bueno, ya baja un poquito más, ¿no? 378 puestos. Eso sí, deciros que España es uno de los países en el que sus ingenierías y sus constructoras trabajan a nivel internacional y muchas veces las posiciones que buscamos en todo el mundo son incluso empresas promovidas por empresas españolas que han promovido esas posiciones. Pero bueno, no está mal, 378. Si buscamos un perfil más de archive, ¿no? Más de archivística, que quizá no es la red social LinkedIn, pero cada vez más, ya se reduce la búsqueda a 1.454 ofertas. Si lo buscamos en España, se reduce a 71. Si ya metemos la palabra archivero, nos baja un poquito más, a 1.165 en el mundo y 200 en España, que esto ha subido una barbaridad. Ahora vemos la comparativa. Pero así, a grandes números, sin entrar en el detalle, es una posición de las que abunda mucho más que otros perfiles en el sector, ¿no? Y por norma general, cuando nos acercamos al mundo de la archivística y de la gestión documental, yo por la experiencia de mis alumnos y bueno, pues de los congresos a los que asisto y demás, está siempre
el primer foco está puesto como en las administraciones públicas, en las bibliotecas, en los archivos, bueno, ahora veremos también las cifras de estos sitios, ¿no? Y muy poco se pone en la empresa privada, cada vez más, pero muy poco. Y sobre todo en el sector industrial, que además está en auge por todo el tema de las energías renovables, las transformaciones digitales de las formas de archivo. Entonces, con estos grandes números, yo lo que quiero es poneros en contexto, decir, es que hay un mundo más allá de la administración pública y del archivo tradicional, que no es ni bueno ni malo, simplemente que hay una opción más que tiene muchísimas oportunidades laborales y que con este curso lo que hacemos es, bueno, pues dar una habilidad más, unos recursos más a los perfiles que quieren ir por el sector o que les guste este sector o que sean profesionales para que tengan apertura a un mercado laboral que existe y que no siempre es conocido. Os he puesto aquí unos datos porque he unido las mediciones de esta misma búsqueda hecha en el 2021, en todas las ediciones anteriores que hemos hecho de este curso, que ya van unas cuantas, y en el caso de, si os fijáis, de Document Controller, en el año 2021, si arrojábamos la misma consulta en LinkedIn, nos salían más de 30.000 ofertas, que ya era un buen número. Pero es que el año pasado llegamos a 88.000. Este año ha bajado un poquitín, quizá porque estas búsquedas se han hecho en los meses de verano y tirando más hacia septiembre, que es cuando empiezan también muchas búsquedas de trabajo, pero si nos fijamos, o sea, prácticamente se ha casi triplicado el mercado laboral con respecto a la búsqueda de Document Controller en el mundo, ¿no? En España también ha pasado, es decir, si buscábamos Document Controller en España, en el año 2021 se buscaban 115 puestos y este año hay 378. Es decir, que se ha incrementado considerablemente la búsqueda. También se ha incrementado en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, el tema del archivero ha pasado de 3 búsquedas en 2021, el año pasado fue un boom, pero este año también hay 1.454. Si vamos a España, o sea, es un aumento de 70 empleos más, es decir, de 1 a 71 que se buscan. A nivel mundial, pues también veis aquí las cifras, ¿no? Que bueno, pues aparecen estos datos. Pero en el tema de Document Controller, tanto a nivel mundial como en España, ha sido un incremento de búsqueda de estas posiciones en todas las grandes compañías con infraestructuras brutal. Con lo cual eso dice que también vamos por el buen camino, es decir, que esa formación que impartimos en esta especialización al final tiene hueco en el mundo laboral. Vale. Como os decía, si nos vamos a... Estas son búsquedas que mantengo del 2020, pero tampoco han evolucionado demasiado, porque lógicamente muchos museos más no se han hecho, muchas universidades públicas tampoco se han hecho, muchos archivos más públicos tampoco se han hecho, bibliotecas alguna más sí, y ayuntamientos tampoco han crecido, es decir, que los datos no se han movido mucho. Pero si nos fijamos así en los grandes números también, y buscamos, a grosso modo, empresas privadas en España, podemos encontrar más de 3 millones de empresas. Pero si nos vamos a tema archivos, 36.000, bibliotecas, más de 8.000, ayuntamientos, más de 8.000, 1.500 museos, 83 universidades, bueno, pues llegamos en torno a unos 50, 60.000 entidades en las que podríamos trabajar con un perfil tanto de gestión documental como de archivo. Pero para poder tener, digamos, un profesional, por cada un profesional que existe en cada una de estas entidades públicas, hay 67 en las entidades privadas. Es decir, hay un número de oportunidad mayor en las entidades privadas. Y deciros también que este curso, aunque está enfocado al entorno industrial, pero al final es una metodología que es aplicable a cualquier entorno empresarial. Al final son procesos para la gestión de los documentos desde que nacen hasta su archivo. Y deciros que hoy en día, con el gran auge de archivos digitales que manejamos en cualquier empresa, en cualquier sector, este perfil es más necesario que nunca. Como os digo, si vemos aquí en gráfico, ¿no? Pues la empresa privada tiene muchos más espacios de los que pueda tener cualquiera de las otras entidades. Que no digo que no haya que formarse para esas entidades, una cosa no quita la otra, simplemente que pongamos el foco más allá también en la empresa privada porque son necesarias estas posiciones.
Y bueno, ¿qué se ve en un curso como este? Que estamos todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre y una parte del mes de diciembre en la que ya se entregan las actividades y el trabajo final de curso. Bueno, pues abordamos un primer módulo en el que nos ponemos en contexto, porque no todo el mundo que viene al curso conoce lo que es un contexto de una planta industrial, ¿no? Entonces entramos de lleno en qué es un entorno industrial, cómo se organiza su información, cómo se organizan sus proyectos, la normativa que puede haber detrás y bueno, pues todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos que aplica a la gestión documental industrial y a los grandes proyectos. En todos los módulos, al final de cada módulo, solemos hacer un foro que no es un foro escrito, el típico foro que escribe una respuesta al foro sobre lo que opinas de no sé qué. No, no. Aquí damos la cara, normalmente en las clases estamos asistiendo y participando, con lo cual el foro no puede ser menos, es decir, en el foro todos hablamos, todos escuchamos, se graban las conversaciones. Las clases quedan grabadas, es decir, que el que no quiera venir activamente puede hacerlo en su casa, pero yo creo que merece la pena porque siempre surgen dudas, propuestas del sector en el que estamos trabajando. Y en este primer módulo es donde se da el grueso de toda esta información para poder trabajar en un entorno industrial. Aunque, como os digo, toda la metodología que aquí apliquemos, es decir, todo lo que aprendamos es utilizable en cualquier sector en el que esté relacionado. De hecho, hemos tenido perfiles de todo tipo, farmacéuticos, archivos históricos, lo que os podáis imaginar. Vale, luego hay un segundo módulo en el que hablamos de lo que es el perfil del Document Controller, su evolución profesional, siempre desde el punto de vista de lo que sería lo correcto, porque muchas veces luego en las clases, los que son Document Controller, oh, claro, pero es que en mi empresa pues no tenemos la metodología aplicada de esta forma o no. Bueno, luego cada empresa será un mundo y lo veremos. Pero desde aquí hablamos de lo que es lo óptimo, lo ordinario y lo que cumple con las normativas que hay en, bueno, pues en todas las comisiones que marcan docencia en temas de la gestión documental. También en este módulo tenemos contacto con la empresa ThinkProject, que aunque nos ha cedido una licencia y podemos trastear y ver un poco cómo es un software de gestión documental, para mí la importancia es de la clase que tenemos, la masterclass que tenemos con Simona Fabri, que es la gerente de ThinkProject. Es una mujer que tiene contacto con grandes empresas a nivel mundial, con proyectos enormes, con infraestructuras a lo largo y ancho de todo el mundo y que tiene esa visión desde el mundo de la tecnología de lo necesario que es este perfil en las empresas y lo que mejora la calidad de la gestión de la documentación, información y datos cuando existen nuestros perfiles en las compañías. Entonces, bueno, pues en este módulo hablamos de lo que es ese perfil y sobre todo de cómo nos ven desde la industria del software aplicado a la gestión documental. Hay un tercer módulo en el que asentamos todos los procesos que hemos dado en el primer módulo, los ampliamos, entramos con detalle, pues a ver cómo son los roles, cómo son los procesos, cómo gestionar esos flujos de trabajo que son necesarios en los entornos tanto industriales como empresariales. Y también hay una sesión muy interesante en estos momentos, porque en el mundo industrial ya no se utiliza, como os podéis imaginar, el papel desde hace muchos años. Ni siquiera los planos ya se hacen en AutoCAD, que era el software que había, sino que cada vez más está implantada una metodología colaborativa en 6, 7, 8, 9 dimensiones, la metodología BIM, y que cualquier document controller que vaya a ingresar o acercarse al mundo industrial debe conocer. Es una metodología de gestión de proyectos muy visual, muy colaborativa, en la que vamos a tener 2 sesiones en la que un experto nos explica, bueno, tendréis una primera sesión conmigo en la que pongo en contexto la relación y los conceptos básicos de lo que es BIM y la relación con la gestión documental y nuestro papel, pero luego viene un experto que es experto en BIM, no en gestión documental, y nos explica la parte más técnica de lo que es el BIM, de dónde procede, se ve en algunos archivos 3D, 4D, para que también tengamos conciencia de que hoy en día ya un documento no es igual a un papel, ni mucho menos a un Word, ni a un PDF, ni a una foto. Es decir, los archivos que nosotros manejamos en estos entornos
son de múltiples naturalezas. Es decir, ya no son ni siquiera en 2 dimensiones, en 3, en 4, en 5, y eso es importante. Es decir, saber que hoy en día el archivo ya no es algo plano, sino algo lleno de datos con la importancia que tiene hoy en día. Como os digo, después de cada módulo se hacen repasos, se da voz siempre al alumnado para todas las dudas que tenga y, como yo siempre digo, la importancia y todas las actividades que hay están enfocadas a que os quedéis con el conocimiento y el aprendizaje, no a que se venga uno a un curso, se acuerde hoy y mañana ya se olvide. Es decir, que algo quede en vosotros que podáis aplicar en vuestro entorno laboral, y aquellos que todavía estén en la búsqueda de un entorno laboral, pues bueno, pues que tengan unas capacidades más y que les abran un mundo más para donde, bueno, pues bucear en el mundo profesional. Tenemos un último módulo en el que explicamos de qué va el trabajo final, lo definimos, hacemos un seguimiento, resolvemos todas las dudas que sean necesarias y bueno, os puedo decir que tengo los datos al final, ¿no? Que todos los alumnos, que veremos con cifras que se han matriculado, todo el mundo ha aprobado, todo el mundo está en el mercado laboral, es un 100% desde mi punto de vista de éxito, a ver qué os dicen los antiguos alumnos cuando se conecten. Como os decía, pero eso lo vamos al final. La industria del software GESDoc, hay muchísimos documentos, muchísimos software que nos dan apoyo. En esta clase no vamos a poner el foco en el software, aunque cada vez más estamos hablando de software en estas sesiones de Document Controller, pero la importancia es antes del software. Es decir, si antes del software no sabemos diseñar ese sistema de gestión documental, un software no nos va a servir absolutamente de nada, probablemente engorre más las cosas. Entonces, mi foco está en que sepáis hacer un diseño de un sistema de gestión documental y después que conozcáis diferentes softwares que hay en el mercado para que cuando tengáis que implantar o usar o demás, pues al menos sepáis de qué va todo esto del software que muchas veces nos piden en los requisitos de trabajo. Tienes que saber Documentum, tienes que saber ThemeProject, tienes que saber... Bueno, pues aquí vamos a quitarle el miedo a todo eso y en este caso pues vamos a ver ThemeProject, veremos SharePoint, bueno, pues algunos que, como os digo, el foco no es el software, el foco es que sepamos implantar en un sistema de gestión documental, incluido el software. Pero sí que tocaremos porque evidentemente vivimos en el mundo que vivimos y más en el entorno industrial, si no hay software, pues no hay gestión documental prácticamente posible por el volumen y las características particulares de estos proyectos. Como os decía, va a haber 2 sesiones con experto BIM, en la que vais a ver este Building Information Modeling, que es bueno, pues, las metodologías actuales que hay en los entornos industriales. Por ejemplo, el Santiago Bernabéu, que imagino que sonará a tanto a los que estáis fuera de España como en España, el estadio del Real Madrid, el nuevo estadio del Real Madrid, está construido con metodología BIM. Y bueno, además la persona que viene, Juan Pedro Llani, es una persona estupenda, muy accesible, que explica todo de una forma, bueno, pues que se entiende bien. Y bueno, pues al menos tener unas nociones cuando te enfrentes al mundo profesional y hablen de BIM, que sepamos de lo que estamos hablando. Vale, como os decía, en las ediciones anteriores hemos tenido pues 18 alumnos en 2021, 22 en el 22, 18 alumnos el año pasado, y como os digo, los 100% aprobados, además con unos trabajos absolutamente excelentes, es decir, de una calidad que abruma, porque ya os digo, normalmente las personas que se matriculan en este curso, por lo que sea, tienen muchísimo interés, lo demuestran y bueno, pues no puedo decir más que buenas palabras de todos y cada uno de los alumnos que han estado en el curso. Con lo cual, pues si con esto no os he convencido todavía, pues lo que os digo, podéis contactar a través de la universidad, a través de Ariadna, a través de mis canales, de mi correo, de mi Twitter, de LinkedIn. Os recomiendo el correo y LinkedIn, que son los que más utilizo habitualmente. Y bueno, pues yo os doy la bienvenida porque además me encantan estas clases. Siempre hemos tenido unos grupos
muy colaboradores, muy colaborativos, cámaras abiertas, nos hemos visto las caras, hemos hablado entre nosotros y además de aprender ellos, pues yo también he aprendido. Creo que tenemos, no sé si podemos compartir la otra presentación, Ariadna, porque yo no la tengo, por si me he dejado algo, que yo creo que no. No sé si Perfecto, estás. Vanessa, como quieras. De todas maneras, te agradecemos, Vanessa, esta masterclass presentación en el que nos has hablado también de cuál es el rol del Document Controller, ¿no? Qué competencias también debe tener y un poco con el enlace del curso y el plan de estudios, sobre todo con esta vertiente que comentábamos, ¿no? Que es práctica y que va enfocada a que pues adquiráis los resultados de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, que que podáis asumir estos objetivos en la formación y, por supuesto, también pues, esta gran oportunidad que supone la profesión del Document Controller, que yo creo que es súper interesante. Y yo creo, Vanessa, si quieres que podemos compartir brevemente la presentación por si quieres que comentemos algo más o podemos dar Sí, pie sí, sí. así al... Sí, vamos, de todas formas, como lo que tú bien dices, como tenemos algunos de los alumnos por ahí, si quieres, en lo que buscamos la presentación, no sé si sigues estando, Pachi, por ahí, he visto que había algún alumno conectado, no sé si puede abrir el micro, o sigue estando por ahí o ya se ha desconectado. Estoy yo, Vané, si quieres. Román, ¿qué tal? Ahí está Román, perfecto. Pues Román también, que se conectaba a las 6, estaba mirando porque digo, Román todavía no habrá venido. Pues Román es uno de los alumnos de la última edición y bueno, pues sí me gustaría darle paso. No le hemos dado un jamón ni nada de nada para que hable. Ha venido voluntario y bueno, pues sí, que él os cuente si queréis su experiencia, cómo ha sido el curso del año pasado. Y bueno, está Pachi por aquí, pues después de Román, que hable Pachi, que es de una edición anterior todavía, o sea que nada, aquí les agradezco además que estén. Pues contadnos, Román, ¿cómo te sirvió el año pasado? ¿Cómo viste el curso? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Voy a ser un poco breve porque estoy en mi curro, así que va a ser sucinta la Gracias. cosa. Pues nada, en mi caso yo soy documentalista, trabajaba en un grupo de medios en Argentina, que es el Grupo Clarín. Después me mudé a España y empecé a trabajar en el sector inmobiliario, así que venía con un background un poco diverso de lo que es bueno, la gestión de documentos, gestión de la información y tal. La verdad que el curso a mí me ayudó bastante, sobre todo para entender cómo se gestionan los proyectos desde una perspectiva más industrial. Bueno, hablamos un poco también de los sistemas que se utilizan para la gestión de esa información. Abarcamos la codificación de los documentos, que eso para mí fue muy, muy interesante. Fue un poquito, me explotó un poco la cabeza porque es como darle una estructura con mucho código que al principio te parece chino básico, pero luego tiene total sentido. Y bueno, y también fue súper interesante compartir con los compañeros del curso, porque todos veníamos de un background distinto, de experiencias de trabajo distintas. Así que fue sumamente enriquecedor para mí, bueno, compartir experiencias, compartir mis experiencias con mis compis, y bueno, Vanessa que hace todo súper didáctico también, y como muy ameno, así que no os vais a aburrir para nada. La verdad que yo lo recomiendo muchísimo y si se hace una versión Document Controller como versión 2, pues ahí me tienes, Vanessa, firme como un Estupendo, clavo. estupendo. Pues oye, habrá que plantearlo, Ariadna. Pues, Tomamos notas, sí, y agradecemos muchísimo a Román su opinión y por supuesto que comparta su experiencia tan amablemente con las demás personas que están interesadas, porque yo creo que es su experiencia la que más valor tiene, ¿no? Que es su opinión y su experiencia en el curso y lo que le haya podido aportar. Gracias, Román. por Y favor, sobre si todo, quieren, gracias por dedicarnos este ratito desde el trabajo. No te robamos más tiempo por y favor, gracias. si quieren incorporar herramientas nuevas de gestión documental y tener una perspectiva totalmente fresca y renovada sobre lo que es quizás una versión más ortodoxa que uno viene de la gestión documental, recomiendo el curso totalmente, ¿eh?
Muchas gracias, Los Román. dejo porque si no... Tomamos nota. Hasta luego. Gracias, Román. Un abrazo. Bye. Hasta Chao. luego. Bueno, pues ahora no sé si tenemos también a otro de los alumnos. Si hay alguno más por ahí que no hemos identificado, que se identifique. Hola, Vanessa. Soy Pachi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pachi? Qué alegría escucharte, Bien. verte. Bueno, yo fui... Cuidado que Pachi es un súper experto y un súper jefe, o sea que igual luego puedes fichar alguno. Sí, sí. Bueno, yo fui de la primera promoción. De hecho, yo ya conocía a Vanessa antes del curso y además se dio la circunstancia de que yo durante el curso tuve la oportunidad de un cambio de trabajo, pasar a ser manager y fue para lo que más me sirvió el curso. Yo venía con una experiencia previa de Document Controller de bastantes años y la verdad es que me resultó muy útil, sobre todo por eso, porque ahora que me he metido en el papel de implementar un sistema, me vino bastante bien todo este conocimiento y, como ha dicho Vanessa, no solo centrarte en un software, sino en un proceso que es en el que me encuentro ahora mismo después de 2 o 3 años, que además es un proceso que es, aunque pensamos que es fácil, pero dura bastante tiempo, no es una cosa que se implementa en 6 meses. Y ya os digo, igual que ha dicho Román, es súper útil el intercambio con los compañeros, el intercambio profesional incluso. Después se mantiene contacto con compañeros a través de LinkedIn. Es un curso que yo la verdad es que la gente que se quiera introducir dentro del mundo industrial, que es bastante útil. Y dentro de lo que decía Vanessa, ¿no? Del mundo profesional, es una profesión muy demandada. Yo os puedo asegurar que tengo ofertas de trabajo cada mes, cada 2 meses, que yo no busco trabajo, simplemente la gente contacta conmigo porque es verdad que un perfil senior es difícil de encontrar. Sí, además que Román también te pasa, Román, perdona, Pachi, también os pasará que el mundo se está enfocando hacia los datos, ¿no? Entonces, esa capacidad de aplicar esa codificación que decía Román, de transformar nuestros archivos en datos que luego sean útiles para la empresa, ese foco también lo vamos a poner aquí. Y sobre todo, de darle una visión de práctica de si me tengo mañana que poner a implantar un sistema de gestión documental, ¿por dónde empiezo? Es decir, que se nos quite un poco también ese miedo y decir, al fin y al cabo es una metodología y como bien dice Pachi, no es algo que se haga en 6 meses. Depende de la envergadura de la empresa y de los recursos como todo, pero suele ser grande. O si me tengo que enfrentar a algo que ya está implantado y tengo que participar, pues bueno, al menos que me suenen las cosas y quitar ese miedo que muchas veces, a ti te habrá pasado también, Pachi, que a veces la gente que viene con poca experiencia o ninguna no se atreven a ir a las entrevistas porque dice, Dios mío, no sé de qué me están hablando, ¿no? Bueno, pues que sepamos de qué nos están hablando, tengamos experiencia o no, porque por algún sitio hay que empezar y hay más demanda de los perfiles, por ejemplo, que en España tenemos. De hecho, Pachi lo sabe bien, que, por ejemplo, en Madrid se los quitan de unas empresas a otras los document controller. O sea, como haya un perfil senior, sobre todo cuando ya llevas un tiempo, que sabes cómo gestionar los equipos, los software, la metodología, pues al final se los van quitando de unas empresas a otras. O sea que bueno, que hay cantera, tenemos cantera aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Pachi, me alegro de verte. Gracias, Pachi, por supuesto, porque además de esa primera edición, que es decir, y que además fueron un grupo muy bueno, todos lo son, pero ellos también hicieron, como decía Pachi, pues mucha conexión, mucha red. Yo creo que esto también es muy importante porque también aporta mucho valor a vosotros y al curso. Y nada, pues agradecerte, Pachi, que tengas siempre este tiempo para compartir, por supuesto, tu experiencia con las demás personas que se quieren aventurar en el mundo del Document Controller. Nada, muchas gracias a vosotras. Gracias, Pachi. Un abrazo. Un beso fuerte. Bueno, pues si quieres, retomamos la presentación, así les damos un recordatorio después de estas testimonios de antiguos compañeros. Pues si os parece, vamos a hacer un recordatorio para terminar
vuestras preguntas, que por supuesto ahora repasamos y hacemos una ronda de todas aquellas cuestiones que se os plantean y que os podamos resolver. Además, como decía Ariadna, hemos dejado ya el enlace, porque seguro que vais corriendo a matricularos, entonces para que no perdáis oportunidad, ya os hemos dejado el enlace ahí y que nadie os quite el puesto. Vale, pues como os decíamos, el Document Controller, que es una posición, al final, responsable bueno, hay diferentes posiciones, ¿no? Pero una de las más senior es la responsable de ese sistema de gestión documental que se va a aplicar en un entorno industrial y que lo vamos a aplicar tanto a los documentos, como os decía, en diferentes formatos, la información que eso genera y los datos, porque además son muy interesantes la visión del software que hay industrial y de cómo podemos llegar a diseñar un sistema que luego sea una buena base de datos para que la empresa pueda reaprovechar esos datos. Os enseñaré también algunos KPIs sencillos que se han implantado en algunas empresas que sacan precisamente de la codificación que haremos para esos documentos. No os preocupéis por lo que no os suene, porque cuando hagáis el curso ya seréis unos expertos. Como os digo, importantísimo gestionar los ciclos de vida, aprender a gestionar esos ciclos de vida, a generarlos, a ver esa trazabilidad que va a influir en la seguridad de la información, que ese también es otro perfil. También tenemos una compañera que acabó trabajando para Telefónica para temas de ciberseguridad, o sea que quiere decir que arranca varios ámbitos. No sé si la puedo mover yo, Ariadna, o la puedes mover tú la diapositiva. Vale. ¿Y por qué estudiar esta especialización? Bueno, pues si todavía no os hemos convencido en estos 40 minutos, insistiros en que hay una demanda de perfiles profesionales, tanto en España como en muchos países, y además por gracia, este sector se aprovecha mucho de las desgracias ajenas, es decir, todo este tema de estas guerras que estamos viendo ya están pactando sus reconstrucciones, las grandes empresas, y entonces en un futuro próximo toda esta devastación va a tener que reconstruirse y va a ser un boom superior, porque va a haber que reconstruir carreteras, edificios, infraestructuras en estos países que están tan devastados. Con lo cual, pues una desgracia mundial se convierte en una oportunidad laboral para nosotros y que sepáis que, bueno, pues que ahí nuestra profesión está. Como os decía, es una titulación que es inédita en España y que tiene esa proyección porque hay muy pocas especializaciones. De este curso tampoco salen tantos como para cubrir todos los puestos que hay en el mercado. Pasamos, por favor. Vale, este título, además por la característica de gestión documental industrial, es muy curioso porque ya sabéis que bueno, LinkedIn funciona por algoritmos, ¿no? Entonces, en cuanto ponemos la palabra Document Controller, gestión industrial, pues ya nos empiezan a llegar estas ofertas de trabajo que están asociadas a esas claves, ¿no? A esas claves de palabras, con lo cual se convierte también en un buen perfil competitivo. También salimos un poco de lo tradicional, como también decían los compañeros, ¿no? de una clasificación más tradicional, y la vamos a enfocar a datos y sobre todo al nacimiento de documentos y al proceso. Eso me encanta cuando vienen profesionales del sector del archivo, un sector que para mí es muy apreciado porque no lo controlo para nada, y vemos como la visión desde diferentes puntos, ¿no? Yo lo veo como desde el punto de la matrona, del nacimiento del documento, y ellos lo ven, bueno, pues desde el punto de vista de los cuidados que ya merece cuando ha terminado su vida útil ese archivo. Entonces, se crea una sinergia muy bonita bueno, pues mira, yo tengo una visión hasta aquí y yo tengo una visión hasta aquí, pero bueno, vamos a ver esa visión completa del perfil. Y lo que hace este perfil de Document Controller es poner el foco en el nacimiento, es decir, cómo clasificamos y cómo gestionamos la información desde que nace hasta que llega a ese punto de archivo. No como bueno, en el archivo más tradicional, que llega para ser clasificado. Aquí no, aquí nace ya incluso clasificado ya antes ni siquiera de que se empiece a dar el uso. Pasamos un poquito más adelante. Vale, como os decíamos, el objetivo del curso, aunque ya lo habéis estado viendo a lo largo de esta charla, será que capacitaros a aquellos que todavía no estéis en el mundo laboral, para que tengáis
Y como os digo, os podéis aterrizar en esas entrevistas y saber de qué se está hablando. Y aunque no tengamos experiencia, sí que tenemos un conocimiento que es muy útil. Porque deciros también que cada empresa es un mundo. Es decir, aquí pondremos las bases, pero luego la implantación de los sistemas de las empresas dependen de muchos factores. Dependen de los recursos, dependen del software que se vaya a querer implantar, depende de la estructura organizacional, depende de muchas cuestiones. Entonces hablaremos de cosas muy interesantes como también cómo se organizan las empresas, cómo son sus organigramas, lo que influye cómo implantemos ese sistema en la seguridad de la información. O sea que veremos muchas vertientes. Pasamos. Vale, como os decimos, ¿a quién está dirigido este curso? Pues no es estrictamente necesario que tengamos conocimientos previos de gestión documental, porque aquí vamos a explicar desde el minuto cero la normativa que existe, si entro en un puesto de trabajo, cómo de esta naturaleza, cómo empezar, cómo asumirlo, cómo seguir, cómo organizarlo, etcétera, etcétera. Evidentemente, las personas que ya tienen un bagaje con respecto a la documentación, pues tengan un conocimiento, no sé, una percepción mayor, pero no es exactamente necesario porque, como yo explico en el curso, lo veremos, yo he formado dentro de las propias empresas cuando este perfil no era hace 15 años, pues, no, o sea, es que no se sabía ni lo que era ni gestión documental, ni un archivo, ni un nada, de nada. O sea, tú ibas y decías, tengo un problema con los documentos y a ver qué hago, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado formar perfiles de todo tipo, ingenieros de organización industrial, administrativas o administrativos, especialistas en prevención de riesgos, calidad, etcétera. Es decir, que de diferentes ámbitos se puede acceder. Con lo cual, yo os animo a que si tenéis inquietud en trabajar en este sector o tenéis una problemática porque estáis dentro del sector y bueno, no sabéis muy bien cómo continuar o cómo enfrentaros al curso, este es vuestro espacio y yo creo que ya estamos terminando, si no me equivoco, Ariane. Bueno, como esto ya os lo ha contado, esto ya os lo hemos contado un poquito antes. Y yo creo que no nos quedamos nada más, porque la salida profesional, como os pone aquí, pues no solo es a nivel industrial, que hoy en día, como os digo, hay un boom, sino con el tema de las energías renovables, sino que la metodología os servirá pues, para vuestras propias empresas del sector farmacéutico, todo aquello que vaya por proceso y que genere información, documentación y datos, os puede servir para esa implantación de los sistemas, para actualizarlos o para, si ya estamos dentro, pues para poder guiarlo, implementarlo o hacer mejoras. Con lo cual, pues os invito encarecidamente a que asistáis. Empezamos en octubre con el curso y ahora, si te parece, Ariadna, les damos paso por si alguien tiene preguntas, cuestiones, dudas. Perfecto, Vanessa. Yo creo que sí, que ya hemos comentado, hemos podido ver también las experiencias de compañeros y compañeras que han cursado el curso y yo creo que nos queda ya darles paso, pues eso, a que nos puedan realizar sus consultas, ya sea por chat o que se animen a encender micrófonos, que yo creo que estaremos encantadas, que participen y entonces eso, que se animen y que nos hagan todas las consultas que quieran. Los habremos dejado boquiabiertos, están aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre el curso, sobre incluso pues, el rol del Document Controller, lo que quieran, pues adelante. Lo podemos hacer por el chat o también por el micro, como digo. Algo por el chat. Bueno, de todas formas, en esta propia presentación tenéis nuestros datos para cualquier consulta que os apetezca hacer. Desde luego que la tenéis disponibles. Tanto Ariadna como yo somos accesibles. En el chat aprovecho también para comentar que tenéis los enlaces de matrícula al curso, también el enlace de información por quien quiera leerse pues toda la información y también tenéis pues los correos electrónicos en los que nos podéis pedir pues más información o comentar cualquier cosa.
Silvia nos comenta que cuántas plazas se ofrecen en el curso de Document Controller. Pues qué interesante, gracias Silvia por la aportación, porque Vanessa lo ha comentado como muy de pasada de no os quedéis sin vuestra plaza, y es verdad que las plazas también son limitadas, tienen un número máximo, ¿verdad, Vanessa? Pero que, bueno, hacemos este curso y esta presentación con previsión para que podáis matricularos con tiempo y, por lo tanto, tener plaza, pero hay un máximo de 30. Por lo tanto, solo se puede matricular hasta 30 personas, Silvia. Por lo tanto, si lo tenéis claro, gracias a ti, Silvia. Que No sé si hay alguna duda más. sí, hemos tenido gente de múltiples. No sé si hemos... Vanessa. Hemos perdido un momento. Hemos perdido un momentito a Vanessa. Vanessa, te hemos perdido un momentito. Buenas. Hola, buenas. Sí, de repente me quedo. Hola, ¿me oís? Ahora sí, Vanessa, te habíamos perdido un poquito. Un lapsus de conexión. No pasa nada. Habíamos comentado las plazas de la pregunta que nos hacía Silvia, que eran unas 30 plazas máximo, ¿vale? Por lo tanto, estas son. Y Laura nos preguntaba por el chat, buenas tardes, ¿se usaría algún software? Digo e insistir que no vamos a enfocarnos al software, aunque vamos a ver software, vamos a ver siempre. Tenemos un poquito ahora de mala conexión, no sé por qué, pero bueno, intentamos recuperarla. Te escuchamos un poco mal, Vanessa. Un poquito Intentar poner mal, otra conexión. mal. Voy a quitar la cámara si no os importa. No, adelante, por favor, a ver si así recuperamos escucháis? mejor el sonido. Vale, quito la cámara por si acaso, pero lo que os decía, el foco no va a estar en... El foco va a estar en el software, sí, porque las empresas industriales hay muchas, cada una tiene su software distinto y cuando vamos en UTE a grandes infraestructuras aparecen otros software diferentes. Entonces, el software no es el foco. El foco es saber utilizar el sistema de gestión documental, implantarlo o diseñarlo. Y, sobre todo, implementarlo después si tenemos que hacerlo en un software. Entonces, utilizaremos el software como vehículo para ejemplo de cómo implantar un sistema de gestión, pero no es el foco, no es un curso tecnológico. Es un curso de implantar un sistema de gestión documental en un entorno industrial. Entonces, el foco no va a estar en el software, aunque vamos a hablar de software y vamos a ver software, como no podría ser menos, pero no ese es el foco, no es el foco, el software. Gracias, Vanessa. Nos preguntan también si, Alba nos pregunta si una vez finalizado el curso la titulación tiene reconocimiento internacional o solo a nivel nacional. Gracias. Vale, en este caso es un título propio, con lo cual, de acuerdo, cuenta con el aval del reconocimiento de la propia universidad. En este sentido, pues el reconocimiento de la titulación pasará por la organización o la entidad en la que postules. En este sentido, Alba, si quieres más información, pues me puedes escribir como te comentaba, pero en cualquier caso, pues yo creo que es esto, es una titulación propia, por lo tanto, cuenta con el reconocimiento, como decía, de la propia y el aval de la propia universidad.
Fernando nos pregunta la siguiente, que es: ¿un profesional con perfil de bibliotecario y sin experiencia práctica en gestión documental puede aplicar al curso? Creo que antes lo apuntabas, Vanessa, pero... Por supuesto, sí, por supuesto. Como os digo, son perfiles que al final incluso las personas que vienen de algunas facultades de documentación que están más enfocadas al archivo, tampoco tienen conocimiento del sector industrial, que al final tiene sus propias nomenclaturas, sus propios procedimientos. Entonces, sin duda, como os digo, yo he formado en las propias compañías a perfiles que no tenían absolutamente nada que ver con el sector. O sea que tranquilamente puedes acercarte siendo bibliotecario, teniendo experiencia, no teniendo experiencia, etcétera, etcétera. O sea que te animo encarecidamente para abrir otra puerta más a tu currículum. Y una oportunidad laboral que decíamos, ¿no? Y nos pregunta también Fernando si se requiere algún trámite de homologación para la matrícula de alumnos internacionales. No, ¿de acuerdo? En caso de alumnos internacionales también vuelvo a poneros mi correo electrónico para dudas en particular que tengáis, pero en principio no tenéis ningún problema. En cualquier caso, como habrá quedado muy arriba en el chat, os vuelvo a escribir mi correo para estas consultas particulares que queráis hacer en específico. Y no sé si hay alguna duda más. A ti, Fernando, pues no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo que se nos haya quedado en el tintero. Si no es así, pues daremos por concluida, Vanessa, ¿qué te parece esta masterclass? También recordándoos que en el chat disponéis de los enlaces de matrícula, importante, 30, tenéis las 30 plazas, seguro que habrá más ediciones en el futuro, pero en cualquier caso para esta edición. Comentaros pues esto, que tenéis la información, tenéis los correos electrónicos, tanto de Vanessa como el mío propio, ¿de acuerdo? Y le recordamos nada rápidamente a Lina la información del curso, que es lo que nos pregunta, ¿de acuerdo? Y ya daremos por concluidos. Que estén atentos a las redes, sobre todo LinkedIn, que es la red profesional, en la que volveremos a difundir, bueno, pues tanto esta masterclass como los enlaces al acceso al curso, a la información, con lo cual, si estáis atentos, yo creo que de aquí hasta octubre podéis también ver las actualizaciones que vayan surgiendo. Exacto. He vuelto a poner el mensaje, ¿de acuerdo? En el que tenéis el enlace a la página web y, por lo tanto, a la información completa del programa, que también podréis pues recuperar, y ahí también encontraréis pues los enlaces a pues contactar con nosotros si tenéis alguna petición de información o, por supuesto, en el caso de que queráis formalizar la prematrícula o la matrícula. ¿De acuerdo? Y si pues esto, pues si no nos quedan más dudas para ti y para mí, Vanessa, pues damos por concluida esta sesión, agradeciéndole especialmente a los exalumnos, en este caso, Pachi y Román, que hayan compartido su experiencia, porque yo creo que esto es súper valuoso, Vanessa, ¿no? Sí, además que para mí es muy agradable ver que vengan antiguos alumnos que presenten su punto de vista, que hayan llegado a un nivel también en su estatus profesional y lo puedan contar, ¿no? Entonces, la verdad que de verdad es algo que me llena muchísimo el seguir teniendo relación, porque yo os digo que a mi correo me siguen llegando consultas de los alumnos que tengo pues del trabajo. Oye, pues es que estamos haciendo esto. ¿Y tú qué opinas? Y no sé, oriéntame sobre... Entonces, la verdad que eso es muy, muy grato, esa comunidad que se acaba creando entre los propios alumnos y que luego unos tienen vínculo con otros. Con lo cual, me parece que no solo te aporta a nivel educativo o de nuevas competencias, sino que se crea una sinergia con profesionales de otros ámbitos que, bueno, pues siempre tienes una referencia si te surge cualquier duda en el ámbito profesional. O yo recuerdo personas que les surgió una entrevista en una empresa de un sector X y había alguien del sector X en esa edición y les ayudaban a preparar la entrevista de trabajo. O sea, que han surgido cosas muy, muy interesantes, con lo cual yo encantada de recibiros y de que sigamos teniendo estas ediciones tan
tan enriquecedoras. Tan fantásticas. Y es verdad, ¿no? Nos quedamos con esta idea de una formación que no solo se basa en que obtengáis los resultados de aprendizaje y esta formación en esta profesión que va en auge, sino que además nos permite también tener esta red, estas prácticas. Por lo tanto, pues nada, no nos queda mucho más por decir. Daros las gracias también a las personas que habéis participado hasta ahora. Y por supuesto, un agradecimiento especial también a Vanessa por estar aquí compartiendo también como docente del curso. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a todos y todas. Y damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias.